Aquí en Cara a Cara. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Por eso quiero decirles que hemos tomado la decisión de que aquí en Jalisco las clases se suspenden a partir del martes en educación básica. Y hemos tomado esta decisión porque conocemos también y hemos tratado de informarnos sobre lo que otros países que han podido evitar una crisis hicieron para llegar a este punto. Países como Hong Kong, como Singapur, como Japón actuaron a tiempo. Han transcurrido exactamente 535 días desde que ese 13 de marzo el gobernador del estado, 13 de marzo de 2020, anunció que se suspendían las clases presenciales y los eventos masivos en el estado porque era inminente la llegada del COVID-19 a Jalisco. En ese momento, era un viernes, todavía no se confirmaba el primer caso de COVID-19 en la entidad, pero ya se tomaba la medida de aislar a 1.6 millones de estudiantes de educación básica. Esta ahora llamada generación Zoom vuelve a las aulas el día de hoy en medio de un repunte de casos por la variante Delta y a partir de una decisión muy difícil, y es afrontar un riesgo necesario para evitar que el aprendizaje inconcluso afecte a una generación entera. Según algunos estudios y especialistas, el rezago educativo que han tenido o que tiene esta generación, que ha tenido 2 ciclos escolares a distancia, podría impactar y rezagarlos lo equivalente a 2 años escolares, 2 años de estudios. Es decir, nuestros pequeños después de esto ya van 2 años tarde para un mundo cada vez más exigente, más competitivo y más demandante. Las secuelas para el futuro de esta generación pueden ser muchas si no hacemos algo y atendemos a estos pequeños en las aulas a partir del día de hoy. Un dato allí del Banco Mundial decía que estos pequeños en su vida laboral adulta podrían tener un ingreso hasta 8% menor que en otras circunstancias si hubieran tenido clases normales. Es decir, nunca como antes el futuro de una generación estuvo en manos de maestros que hoy van a enfrentar un reto sin precedentes. Dimensiónalo así. Reparar el daño que causaron 18 meses de confinamiento. No saben, cuando reciban a los niños, uno asumiría que están en cierto ciclo escolar. Si hubiera sido un ciclo normal, pues habrían que pasar de segundo a tercero, de tercero a cuarto, pero se van a enfrentar el día de hoy y van a conocer verdaderamente cuáles son los alcances del aprendizaje de estos niños y el rezago educativo que tienen. Es un día muy importante para el Estado y le agradezco mucho a Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña en este espacio para platicar justamente del regreso a clases, pero enfocado desde un punto de vista, yo le platicaba en la mañana al doctor, me gustaría compartirle al auditorio los datos o los tips o la información necesaria para que podamos redoblar las medidas preventivas. Y le agradezco mucho a Carlos Alonso Reynoso que nos acompañe en Cara a Cara. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mira, pues dividí un poco mi charla así y te agradezco si son respuestas breves como para intentar avanzar y que la gente tenga la mayor cantidad de información posible, que los padres de familia que enviaron a sus niños el día de hoy. Y, a ver, sobre el comportamiento del virus, Carlos Alonso. En este momento, doctor, ¿qué sabemos o qué debe saber un padre sobre el comportamiento del virus ante el regreso a las aulas? Es decir, ¿en dónde te contagias más, dónde menos? ¿Cuáles son como el ABC para entender cómo se comporta este virus? Este virus se transmite por el aire. Eso es fundamental. No se transmite ni por objetos, ni por superficies, ni por zapatos. Se transmite por el aire y entonces el contagio se da en espacios particularmente cerrados, mal ventilados, o incluso en espacios abiertos donde hay una gran congregación de personas. Esa es la principal vía de contagio y a partir de ahí deben de centrarse las estrategias para mitigar el riesgo. Claro, esto yo todavía tengo algunos amigos que lavan, sanitizan, no sé, los botes de leche después de que van al supermercado, limpian las superficies. ¿Eso ya no tiene mucho sentido? Ninguna utilidad, Jonathan. Está plenamente demostrado que el contagio por superficies es prácticamente insignificante
todas las medidas que se centran en sanitización de superficies son obsoletas, son desperdicio de tiempo, de recursos y sobre todo representan un riesgo porque generan una falsa sensación de seguridad cuando se están dejando de lado las medidas que realmente se deberían de tomarse. Claro, a ver, decías es espacios cerrados, aglomeraciones. A ver, y en el caso, dice el protocolo de la Secretaría de Educación, dice, si un estudiante o docente presenta síntomas, se aislará, se dará aviso a la región sanitaria y deberá acudir a su unidad de salud. Al final de la jornada o del día, se le avisa a los padres de familia para que el grupo se aísle mientras se dan los resultados de la prueba. Si es negativo, todo el grupo volverá al día siguiente hábil y si es positivo, se avisará al grupo para ser resguardado por 14 días. Es decir, si tú tienes un posible contagio, ¿debes aislarte 14 días, Carlos Alonso? Te voy a decir cuál es el problema. El problema con la variante Delta, que es la predominante ahorita, y voy a tratar de ser lo más breve posible, es que puede ser contagiosa hasta 3 días antes de presentar síntomas. Ese es el principal problema. Por eso debemos centrar la medida de precaución en la ventilación adecuada, el uso de cubrebocas, distanciamiento, reducción de aforo. Entonces, si tú estuviste en contacto con un caso confirmado, debes de proceder a una cuarentena. ¿Cuánto tiempo debe durar la cuarentena? Pues bueno, si no hay una prueba de por medio, debería durar 14 días a partir del último contacto. Si tú eres un caso confirmado, tú tienes que aislarte, que es diferente a la cuarentena, y tu aislamiento debe de durar 10 días a partir del inicio de síntomas. Cuando una persona estuvo en contacto con una persona confirmada, lo ideal sería que se realice una prueba de PCR 5 días después del contacto, y eso ya permite descartar con mayor eficiencia y con mayor rapidez los casos sospechosos o aquellos que han estado en contacto directo. 5 días después del contacto, es decir, para que a ti te salga, bueno, puedas corroborar si lo tienes, es hasta 5 días después de que te contagiaste. Así es, y una prueba PCR. La prueba de antígenos solo es útil si se tienen síntomas. Ah, muy bien. Ahora, ¿cómo sobre los riesgos para los niños, Carlos Alonso? A ver, ¿qué sabemos sobre si los niños tienen un mayor o menor riesgo de contagio que adultos? Los niños tienen prácticamente el mismo riesgo de contagio que cualquier otra persona. Desafortunadamente, el riesgo con ellos es mayor en el sentido de que ellos todavía no tienen la oportunidad de recibir una vacuna y de que a lo mejor no están tan acostumbrados al uso constante y adecuado del cubrebocas, lo cual puede representar, como ya estamos viendo, un incremento en la probabilidad de contagio al estarse tocando la cara constantemente, no lavarse las manos, retirarse el cubrebocas en momentos inadecuados, o no seguir el resto de las recomendaciones, que es el distanciamiento, el evitar consumir tus alimentos en espacios cerrados, etcétera. Ahora, ¿qué sabemos, Carlos Alonso, digamos, por lo que hemos visto de las experiencias en otros países sobre la transmisibilidad del virus en estos entornos educativos? Al final son salones, son espacios cerrados. ¿Qué experiencias previas tenemos de esto? Los estudios preliminares que hay del año pasado se basan en las variantes que estaban circulando en ese entonces, que eran variantes con menor transmisibilidad, y hablaban de que no había un riesgo mayor en los espacios escolares. Sin embargo, la experiencia, es decir, la evidencia del día a día, sobre todo en fechas más recientes en países como Estados Unidos y otros países en Europa, es que se están dando incremento en la cantidad de contagios en los espacios escolares, porque todavía no encontramos la manera exacta de evitar o disminuir el riesgo de contagio en este tipo de entornos. Entonces, muchas escuelas en Estados Unidos están regresando a una no presencialidad después de haber intentado la presencialidad debido al incremento en los contagios que se están dando, y esperemos que no sea el caso, pero es muy probable que pueda suceder lo mismo en México. Muy bien, pues habrá que estar pendientes con esta variante Delta. Ahora, decías ahorita una prueba PCR, creo que es uno de los temas en donde más dudas de repente a mí me genera. A ver, ok, estuve en contacto con alguien, me tengo que esperar 5 días para hacerme una prueba y entonces ya verificar si salgo positivo o no. ¿Qué tipos de pruebas hay y para qué sirven cada una? Es decir, está la de PCR y ¿cuál es más? Hay pruebas de antígenos, pruebas de anticuerpos y prueba de PCR. La más sensible y específica para la detección del virus, incluso en ausencia de síntomas, es la prueba de PCR, que es la que estamos mencionando, que se recomienda los 5 días después de haber estado en contacto. Okay. Después está la prueba de antígenos, cuya toma también es similar a la muestra de PCR, que es con un hisopo, a través de la faringe o la orofaringe, y los resultados es lo que se dan en 15 minutos, es lo que le llaman la prueba rápida,
y esta solamente tiene una alta sensibilidad cuando las personas presentan síntomas. Sin embargo, si el resultado es negativo y aún así tiene síntomas la persona, se recomienda hacer una PCR. Claro. Por eso le estamos dando preferencia a la prueba PCR sobre la prueba de antígenos. Sin embargo, un resultado de antígenos positivo es plenamente certero y determina el contagio de la infección. Por último están las de anticuerpos. Las de anticuerpos son las que se toman también, son como rápidas, se toman con una gota de sangre. Sin embargo, estas no son útiles para detectar casos activos. Por lo tanto, no deben utilizarse como método diagnóstico, son más bien para dar seguimiento y para determinar si una persona estuvo en algún momento en contacto o no con el virus. Muy bien, entonces la más recomendable es PCR. Las que aplica la UDG, ¿cuáles son? PCR, ¿no? Están aplicando ambas, PCR y antígenos. Y antígenos. Bueno, eso es importante cuando te vayas a hacer la prueba. Oye, dice aquí Víctor Olivares, un radioescucha, dice, si dicen que se transmite vía aérea, ¿qué caso tiene usar gel antibacterial? El gel antibacterial previene la transmisión a través de la saliva y las partículas que nosotros podemos expeler cuando estamos, por ejemplo, tosiendo o estornudando y no utilizamos la técnica adecuada. Claro. Es una práctica sanitaria adecuada, me parece que es correcta. La higiene constante de manos no debe desestimarse. Sin embargo, pues bueno, no es la única herramienta. Nosotros lo que tratamos de hacer es utilizar la mayor cantidad de estrategias para tratar de disminuir el riesgo en medida de lo posible, pero ya hay estrategias que demostraron no tener ninguna utilidad, por ejemplo, como la sanitización de superficies o los tapetes sanitizantes, como bien describimos. O los tapetitos. Oye, Carlos Alonso, sobre cuando tú tienes el virus, es muy difícil a veces distinguirlo de una gripa. Yo he encontrado varios casos, de hecho ayer justamente platicaba con un amigo que tenía síntomas, estaba aislado, pero a ver, ¿hay alguna manera de más o menos darte una idea de cuál es la diferencia con un resfriado o una gripe común cuando sí traes ya diferenciarlo cuando traes ya el COVID-19? Clínicamente me parece que es imposible. Okay. Yo sigo la lógica y muchos colegas están de acuerdo con esto en que en estos tiempos cualquier resfriado es COVID hasta no demostrar lo contrario. Claro. Y por lo tanto, cuando una persona presenta síntomas debe de realizarse una prueba o a aislarse durante el tiempo determinado para evitar contagiar a otras personas. O sea, no podemos asumir nosotros mismos o esperar que algún médico simplemente con una revisión física pueda determinar si es COVID o no, si no hay una prueba de por medio. Bueno, oye, decía comentabas ahorita de la variante Delta, que no hay muchos estudios, pero a ver, ¿qué efecto podría tener también esta variable, el transporte público y las escuelas? Es decir, ¿ves tú un riesgo mayor o es posible que lo podamos contener con todas estas medidas? El transporte público siempre ha sido un factor de riesgo, ya lo comentabas tú en alguna de tus columnas y estoy totalmente de acuerdo con ello. Me parece que ha sido menospreciado por parte de las autoridades. Es un factor de riesgo, es un lugar en donde hay un contacto estrecho entre muchas personas por un periodo de tiempo prolongado, donde hay mala ventilación y mal uso de las medidas de precaución, como el uso de cubrebocas. Sin duda, una gran cantidad de estudiantes y sus padres van a trasladarse, van a hacer uso de este medio de transporte y ahí se van a dar una gran cantidad de contagios, porque no hay ninguna medida ni ninguna estrategia para mitigar el riesgo ahí. Francamente, me parece que se está desestimando y esperemos que no sea contraproducente. Bueno, pues a ver, y una última duda, Carlos Alonso. A ver, ok, ya dijimos que es en espacios cerrados, poco ventilados, cuando no hay sana distancia. ¿De qué depende que tengas una carga viral fuerte? Es decir, ¿cuánto tiempo, si tú estás expuesto a una persona, te puede generar una persona contagiada, te puede generar una carga viral fuerte y cuánto tiempo se reduce el riesgo? Es decir, no es lo mismo, me imagino, estar 5 minutos o 10 minutos con alguien que tiene COVID que estar a lo mejor 1 hora, ¿cierto? ¿Cómo están esos rangos? Uno se considera un contacto estrecho, es decir, un contacto de riesgo que podría desarrollar la enfermedad. Cuando, por ejemplo, has estado cuidando a alguna persona enferma sin medidas de protección, o cuando has estado en el mismo lugar que una persona enferma a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin las medidas de precaución adecuadas. Más de 15 minutos. Más de 15 Eso ya se considera alto riesgo. Por eso, dentro de las medidas que nosotros recomendamos es, te digo, la reducción de aforo, la reducción de tiempos de convivencia y la ventilación, obviamente, aunado a las medidas que ya conocemos, que es el uso de cubrebocas y demás. Esas son fundamentales.
Claro. Bueno, dice aquí Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Ya se mencionó que la prueba PCR es recomendable hacerla 5 días después del contacto. ¿Cuánto tiempo después del contacto se recomienda hacer la prueba de antígenos? La prueba de antígenos yo no recomiendo hacerla como método diagnóstico después de un contacto si no hay síntomas de por medio, y si esta resultara negativa, yo recomendaría realizar una prueba de PCR. Por eso lo ideal es centrarse en una prueba de PCR 5 días después del contacto y así evitamos complicaciones. Sí, mira, creo que hay un poco de confusión aquí porque dice Jorge, en las escuelas piden un kit con toallas desinfectantes, entonces ¿es por demás llevarlas? Probablemente las vayan a aplicar para alguna otra circunstancia, sin embargo, pues bueno, ahí sí ya en cuestión de útiles escolares y demás, pues no puedo opinar. Creo que el objetivo primordial debe centrarse exclusivamente, bueno, no exclusivamente, específicamente en el uso correcto del cubrebocas y en la ventilación y las medidas que ya recomendamos. Recordar que la desinfección y sanitización de superficies no tienen ninguna utilidad, los arcos sanitizantes y los tapetes no tienen mayor utilidad. Claro, y en realidad pues es la gel antibacterial y todo esto es porque allí puede estar el virus y si te tocas los ojos o la saliva o algo es en donde se contagia, ¿cierto? Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Bueno, te agradezco mucho, Carlos Alonso. ¿Algo que quieras añadir? Pues mira, es un tema muy complejo, es muy amplio. Yo quedo a la orden en redes sociales si tienen alguna duda. En Twitter me encuentran como @drcarlosalonso. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación, Jonathan. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Carlos Alonso Reynoso. Ahí lo tienes en Twitter para que también puedas seguirlo. Epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, doctor en salud pública. Pues ahí están algunos tips. A mí lo que me llamó la atención, bueno, es un dato interesante, a mí me llama la atención. Es decir, si tú estuviste más de 15 minutos, a partir de 15 minutos con alguien que estaba contagiado de COVID, pues ya se considera un contacto estrecho y hay que tener cuidado. Hay que esperar 5 días para hacerse la prueba PCR. 9 de la mañana con 24 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Cara a Cara, en contexto. Pues sí, porque no he ido en un año y extraño la escuela, porque ahí aprendía y estaba con mis amigos y no los he visto en un año. Lavándome las manos, sanitizándome y tomando las medidas y la sana distancia. Estoy emocionada por entrar al kinder. ¿O extrañaste la escuela? No, porque pues me tenía que despertar muy temprano y me daba mucha flojera estar con mis compañeros. Estoy feliz de regresar a mi escuela. Para cuidarme usaré bien mi cubrebocas, usaré gel antibacterial, mi sanitizante y lavarme las manos frecuentemente. Bueno, ahí está. Un pequeño epidemiólogo nos daba recomendaciones de qué hacer ante el regreso a clases. Oye, a ver, cuéntame a ti que nos escuchas, ¿qué dudas o miedos te expresan tus niños con el regreso a clases al 33 18 80 76 41? Y le agradezco mucho a Gabriela Velasco. Ella es mamá de Aldo y Ángel, 2 pequeños que no irán a la escuela a clases presenciales porque así lo decidió Gaby. Buenos días, Gaby, bienvenida. Hola, buenos días. Sí, no fue una decisión fácil, ¿sabes, Jonathan? Porque sí estaba primero con la idea de mandarlos, pero ya después, para hacer una recapitulación de las cosas, la escuela de mis hijos no está no está apta para regreso a clases. ¿Por qué? Porque el plantel de la escuela es un plantel que es una casa. Es de la Secretaría de Educación Pública. Es de la Secretaría de Educación Pública, sí, o sea, es del gobierno. Y los salones están divididos por tablas rocas o así, y hay salones que son muy pequeños. En el caso de mis hijos que van a entrar en primero y quinto de primaria, el salón de primero tiene 38 niños que van a dividir el grupo en dos. El salón de Ángel, que va en quinto, tiene 36, o sea, van a ir esta semana 18 y la siguiente 18. Oye, Gaby, y a ver, pues supongo que tuviste que modificar tu rutina y tus horarios de desplazamiento, de trabajo. ¿Cómo te adaptaste a esta modalidad donde los niños ya están en casa? ¿Quién los cuida? ¿Tú tienes que trabajar? Mira, la ventaja que tengo yo es que tengo mi hermana que los está cuidando, ¿no?
Entonces yo entro a trabajar muy temprano aquí. Antes, cuando tenía el horario de las 8 a más tarde, Sí. yo los llevaba a la escuela, llegaba aquí rayando y ya esa era la ventaja que tenía Sí, en pero un ahorita tu horario hermana te normal. ayuda. Ahorita también había pensado yo, como tengo un programa donde me puedo salir y llevarlos, entonces salir y dejar todo para llevarlos. Oye, Gaby, es una decisión difícil, dices, no fue Muy fácil, difícil, no. pero a ver, sabes que tu hijo ya no va a tener el acompañamiento, digo, no sé si lo tuvo, el acompañamiento directo del profesor. Tú te haces responsable de su educación, es decir, que aprenda y llevarlo a Ajá. evaluación, ¿no? Sí estás como consciente. Sí, estoy consciente. Mira, te voy a platicar algo rápido. Durante toda la pandemia, la maestra que le tocó a mi hijo nos hizo clases virtuales 2 veces a la semana excelentemente. Es la misma maestra que va a llevar ahorita. Lamentablemente, no lamentablemente, pues, porque la maestra está embarazada y va a ir a tener a su bebé. Nos pusieron una maestra nueva que el día de hoy, ahorita a las 8 de la mañana, nos dijo, aquí estoy, presente, y nos dijo que nos iba a mandar las actividades. Allá tuve una junta previamente con el nuevo ingreso. La maestra está muy dispuesta a seguir participando, incluso ella dijo que se iba a grabar algunas clases Y las iba a para, compartir. pero hoy sí nos dijo off the records que la orden es no apoyar a los niños que estén en casa. Porque tienen que concentrarse en los alumnos presenciales. ¿Sabes si son muchos casos como el tuyo que decidieron no enviarlo? Es que lo están manejando muy de manera privada, ¿sabes? O sea, en el sentido de que manden inbox para avisarnos. Sí. Y hay muchos papás que todavía estaban como la disyuntiva. Son muchos los papás de primero de nuevo ingreso, entonces estamos ahí. Oye, y la pregunta que me parece clave, digo, tú decidiste como madre de familia no enviarlos, pero ¿qué dicen Aldo y Ángel? Aldo y Ángel, mira, Ángel le pregunté, más allá, le digo, ¿quieres ir a la escuela? Y me dijo, si voy 1 hora, sí. No necesito más. Y yo, ok. Qué abusado, ¿eh? Y Aldo me dice, no, mejor llévame al parque. Si es por ir a ver a mis compañeros, le digo, tú ni compañeros vas a tener, son nuevos. Entonces me dijo, prefiero eso a ir a la escuela, mamá. ¿No? Entonces. Me gustaría que me dieran esa opción. ¿Quieres ir a trabajar? Si voy ¡Claro! si voy 1 hora nada más, sí, está bien. No, y te lo voy a decir honestamente, si yo viera un plantel que tuviera las ventanas que circulara el aire, sí los mando. De hecho, en el grupo se hizo una cooperación para comprar este famoso El CO2. extractor, Ajá. Y una mamá sabiamente dijo, ok, y si empieza a pitar, ¿qué van a hacer? Bueno. Entonces. Bueno, pues Gabriela Velasco, mamá de Aldo y Ángel, que no irán a la escuela, lo decides tú porque la infraestructura del colegio no tiene, digamos, las garantías para que los niños, en caso de que haya un contagio, pues eviten justamente eso, ¿no? Contagiarse. Te agradezco mucho, Gaby. Para Velasco, servirte. Ya ¿no? después me En das este 1 hora, porque hay testimonio. mucho Sí. que decir. Sí, muchas gracias. También le agradezco muchísimo a Brenda Martínez, que ya está en la línea. Ella es mamá de Aitana, que hoy regresó a la escuela. Y ella sí decidió enviar a su pequeña al colegio. Muy buenos días, Brenda. Gracias por acompañarme en Cara a Cara. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días. Oye, Brenda, pues te agradezco mucho que me compartas este testimonio. Acabamos de hablar con Gabriela. Ella dijo, no envío a mis niños porque la escuela no tiene las garantías para que eviten un contagio. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿decidiste mandar a Aitana al colegio? ¿En algún momento dudaste de enviarla o tuviste claro que era necesario que ya fuera? Sí, por supuesto, sí tuve esa inquietud, esa duda como todos los padres. Yo creo que en el transcurso, en el periodo de regreso a clases, pues lo tuvimos, pero ya era necesario el hecho de que la niña acudiera a la escuela por prácticamente es una salud mental para ellos, porque prácticamente el confinamiento de los niños pues ha sido más representativo para ellos, ¿no? Claro. Porque uno como adulto pues sale de la rutina, sale al trabajo, realiza actividades y ellos no. De repente mi niño le llegó a presentar algún momento alguna crisis de ansiedad por ese encierro que ella ya tenía. Si no era de la casa, de su casa a casa de algún familiar o viceversa, pero no tenía ya ese contacto ni esa actividad que ella venía realizando hace 2 años, año y medio que empezó esto de la pandemia. Oye, Brenda, ¿qué edad tiene Aitana? ¿En qué grado está? ¿11? Ingresó a sexto de primaria. Oye, ¿y tú notas algún cambio en el comportamiento es decir, a partir de la pandemia de tu pequeña? Sí, te comentaba que de repente ya ella comenzó a sentir esa ansiedad de estar encerrada, como
desesperada. Dice, mamá, es que ya estoy enfadada de estar en la casa. Entonces, eso es una de las principales razones por la cual se toma la decisión de enviar a Aitana ya a la escuela. Oye, me imagino, Brenda, que bueno, estos 15 meses han sido de adaptación, pero ¿qué ha sido lo más difícil, en tu opinión, de estos 15 meses de clases virtuales y de esta modalidad? Pues prácticamente ya hace un par de años que uno ya cortó ese grado de la escuela que ellos están. De repente el estar nosotros retomando clases o haciendo una simple operación con ellos, de repente ya era como complicado, ¿no? Sí. De repente ya teníamos que conectarnos con la maestra. A ver, maestra, explíqueme a mí también la operación, porque pues ya no lo entiendo. Sí. Entonces, de repente, pues ya es complicada esa situación, ¿no? Y yo creo que fue uno de los puntos que fueron más difícil de adaptarse, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia. Oye, Brenda, por último, a ver, yo vi y leí el protocolo de la SEG sobre qué hacer en caso de que un niño tenga un caso de positivo de COVID-19, pero a ti te han informado los profesores, la escuela, qué hacer, cuáles son los protocolos si un niño da positivo, el hecho de usar cubrebocas, las medidas de sana distancia, o prácticamente es lo que has visto en redes sociales y ha anunciado el gobierno en medios. Sí, yo entonces tuve una junta previa al ingreso de los niños. Mi hija tiene la oportunidad de asistir a un colegio. Ella te da la oportunidad de que tú digas si quieres que la clase sea virtual o sea presencial. Sí. Sí nos dieron algunas indicaciones que se están dando a través de las páginas de gobierno acerca de los cuidados que se deben de tener. Sí se nos informó. Pero bueno, prácticamente ya es trabajo en común entre la institución y en este caso con los padres de familia para que ellos puedan tener ese cuidado necesario, ¿no? Porque ellos no dejan de ser niños y ellos se les hace a lo mejor muy fácil el no usar el cubreboca, no tener la sana distancia, entonces es prácticamente un trabajo en conjunto. Oye, ¿qué te dijo Aitana en la mañana que se fue a la escuela? Pues hoy se levantó muy emocionada, ya iba muy contenta, prácticamente pues ya a esa edad que tiene y al grado al que va, pues solita ya ella prácticamente se levantó, dijo ya vámonos mamá, pero hoy que es el primer día vamos a ver los demás. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Brenda Martínez. Ella es mamá de Aitana, que hoy regresó a la escuela, decidió enviar a su pequeña, dice, porque ya había estragos emocionales incluso en el comportamiento de su pequeña. Te agradezco mucho que me compartas este testimonio, Brenda. No, a ti, que tengan buen día. Muy buenos días. Pues ahí está, 2 puntos de vista en una decisión. ¿Se fijan cómo ambas madres de familia dicen que fue difícil la decisión que tomaron? Porque, y en el caso de Gabriela dice, bueno, la infraestructura, el edificio no daba las garantías. En el caso de Brenda, lo que ella pondera, pues es el estado psicoemocional de su pequeña, que es uno de los estragos principales. Y bueno, a eso habría que sumar el rezago educativo, el impacto en la educación de los niños que ha generado esta virtualidad de casi de 1 año y medio. 9 de la mañana con 37 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Cara a Cara, en el 91.5, Zona 3. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 41 minutos, seguimos en este espacio de análisis, debate informativo sobre el regreso a clases. Dice nuestro radioescucha Jorge, dice, mis hijos de secundaria tampoco irán. En el grupo de padres tenemos diferentes habilidades. Yo soy profesor de matemáticas y pondré mi granito de arena los sábados por videollamada para dejarlos listos para la evaluación. Es importante la comunicación entre padres. Pues muchas gracias, Jorge, por tu esfuerzo. Yo lo comentaba al inicio del programa, yo creo que la tarea que tienen hoy los profesores con esta generación es una tarea que no tiene precedentes, porque prácticamente llegan a ciegas, no saben qué sí aprendieron y qué no aprendieron los niños. No es un ciclo normal, un ciclo escolar normal. Bueno, también en el siguiente espacio para el programa, para Cara a Cara, hoy es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Es uno de los problemas que más flagela al país y al Estado. En Jalisco tenemos al menos 2 crisis en ese sentido, la de los desaparecidos. Según el reporte nacional son más de 12,000 desaparecidos, y la otra crisis son justamente los fallecidos sin identificar. Casi 6,000 cadáveres en el CEMEFO sin identificar, solo
prácticamente 1 de cada 3 cadáveres es identificado desde 2009 a la fecha, encontrado en fosas o osamentas. Son identificados solamente la tercera parte. 2 crisis humanitarias y de seguridad tremendas, y le agradezco mucho a las integrantes del colectivo Por Amor a ellas, Montse y Mónica, que me acompañen en Cara a Cara, porque hoy este colectivo, junto con otras asociaciones, da a conocer un informe sobre las desapariciones en Jalisco. Montse, Mónica, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Les agradezco mucho y me gustaría que me compartieran, si me permiten, le voy a pedir a Mónica, para, digamos, como estamos en llamada, que me compartas, Mónica, qué información dan a conocer en este ejercicio, en este estudio que presentan los colectivos de Jalisco, que entiendo es el primero que realizan de esta forma, y qué revela el documento, Mónica. Bueno, buenos días a todos. Este documento es el trabajo que se hace cotidianamente Por Amor a Ellos. Es la atención que se recibe todos los días de las familias que tienen la confianza en nosotros para publicar a su ser querido desaparecido, porque desgraciadamente lo que queda para nosotras, las que sufrimos esto, pues es la foto, y es una forma de que se haga viral su fotografía, a ver si alguien lo ha visto. Es un trabajo que se hace con todo el amor para las familias que tienen confianza en nosotras, pero este es un ejercicio que se ha hecho desde que nosotros iniciamos como colectivo, solo que lo quisimos hacer públicos estos 3 meses ante la falta de opacidad del gobierno. ¿Qué es lo que contiene el estudio, el documento, Mónica? Bueno, el documento revela las desapariciones por municipios de las familias que nos escriben, quiénes buscan y qué autoridades son las encargadas de buscar. Muy bien. Gracias, Mónica. Ahora, Montse, sobre este estudio, ¿cuánto tiempo les tomó elaborarlo y lo elaboraron con qué fuentes? Es decir, básicamente con las fuentes de las víctimas indirectas que se acercaron con ustedes, el gobierno les proporcionó información, o cómo organizaron y logran sacar a la luz este documento, Montse. Hola, Jonathan, buen día, muchas gracias. Pues comentarte en primero que la información que van a ver en el informe nosotras buscamos es solamente desde el colectivo Por Amor a Ellos, que al principio mencionabas que era con otras asociaciones. Es solamente de las atenciones justamente que da el colectivo, como lo dice Mónica. Una de las principales actividades que realizamos es, pues ante, como justo lo mencionabas al inicio, la grave situación y la cantidad de personas desaparecidas y la inoperancia del Estado. Son las mismas familias que ya llevan más años en búsqueda quienes están asesorando a las familias que se van uniendo pues a esta situación tan difícil. El informe nosotros buscamos entonces recupera una pequeña fotografía solamente de los meses de abril, mayo y junio, de todas las atenciones que el colectivo realizó. Por atenciones nos referimos a cuando una persona escribe: oigan, necesito que difundan mi foto, oigan, necesito saber cómo pongo una denuncia, oigan, ¿dónde está la comisión? El colectivo le responde, y esos son los que vamos contando en el informe solamente de esos 3 meses. Ciertamente ha tomado mucho más tiempo. O sea, el informe recoge en esencia pues por lo menos 4 o 5 años de trabajo constante del colectivo Por Amor a Ellos, de, como decía Mónica, pues con todo el amor, acompañar a otras familias, que la información que todas las familias de Por Amor a Ellos han recabado en sus años de andar, les sirvan a otras. Y con esto hemos recuperado información, como un poco en la metodología del informe se menciona. Desde enero empezamos a hacer pruebas de cómo sistematizar esta información, que es un montón, justo como decía Mónica, para responder a las preguntas de quiénes desaparecen, dónde desaparecen y sobre todo quiénes les están buscando. Claro. ¿Y quiénes desaparecen y dónde, Montse? En el informe lo que recuperamos hay 2 partes. La primera es a nivel nacional. Es muy interesante que el colectivo escribe en familias no nada más de Jalisco, sino de otros estados de la República. Sí. Pues como decía Moni, es súper importante la difusión de la fotografía. Alguien pudo haberlo visto aquí en Michoacán, en la Ciudad de México, en Baja California.
y entonces hay otras familias de fuera que escriben, y luego vienen los hallazgos para Jalisco. Nosotras vimos que en los 3 meses fueron 163 atenciones, para Jalisco fueron 123, y eso significa 149 personas desaparecidas en Jalisco. Que el colectivo haya tenido información. Esto es bien importante, es información con lo que el colectivo recibe, no es un panorama nacional ni estatal, sino una fotografía que lo vemos nosotras pues a partir de todos estos años. Y que eso es importante también, Monse, es decir, el gobierno y muchas asociaciones hacen una sistematización cuantitativa que, digo, está bien y ayuda a dimensionar, pero me entiendo entonces lo que ustedes plantean es también caracterizar, entender quiénes, ponerle rostro a aquellos que están desapareciendo, que están siendo víctimas de desaparición, y en ese sentido es una labor, me parece, muy valiosa. ¿Cuántos solicitudes de apoyo tienen ustedes en promedio en un día como colectivo de alguien que desapareció, un familiar cuyo no sé, hijo o pariente desapareció? ¿Cuántos reportes o solicitudes de ayuda tienen en promedio al día? Bueno, tenemos al promedio al día de 10 a 15 solicitudes, no nomás para difusión, sino también para agendar citas, acompañar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para asesoría de qué hace la comisión, que desgraciadamente muchas familias no saben que existe una comisión para todas aquellas personas que tienen alguna amenaza, orientación, o que tienen miedo de denunciar, pues existe una comisión de búsqueda que también busca. Y también quisimos sacar este informe porque sabemos que el análisis de contexto, que es un derecho de saber de nosotros para ver las zonas de incidencia, pues no existe, cuando es una obligación del gobierno informarnos a toda la sociedad y a todos los que vivimos esto, que es lo que está pasando en el Estado. Claro, pues les agradezco muchísimo a Monse y a Mónica del colectivo Por Amor a Ellos que nos compartan esta información. ¿En dónde consultamos el documento? ¿Dónde lo podemos encontrar, Mónica? En nuestras páginas de redes sociales, en Twitter y en Facebook. Está como Por Amor a Ellos. Por Amor a Ellos. Bueno, les agradezco muchísimo, Monse y Mónica. Revisamos el documento y muy buenos días. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está este documento. Sabes que justo los colectivos, los familiares de los desaparecidos, en los últimos 10 años han creado lo que yo considero es un movimiento social y político con la fuerza y la presencia que ha generado cambios en las políticas públicas, en leyes, en creación de comisiones, de presupuesto. No ha resuelto el problema hasta la fecha, pero me parece que la fortaleza, el papel que tiene la sociedad civil en esta problemática es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se organiza la propia sociedad y hace demandas sociales y políticas con una fuerza que hoy tenemos instancias que, si bien no han dado los resultados que exigimos, al menos han sido pasos provocados por una exigencia y una demanda social. Un ejemplo de que cuando nos organizamos, de que cuando como sociedad nos unimos, podemos exigir que se cumplan derechos como el derecho a la vida, el derecho a saber y el derecho a que se investigue una desaparición forzada o una desaparición en general de cualquier ciudadano, independientemente, sin estigmas y sin catalogarlo y sin etiquetarlo, independientemente de lo que hagas. Nadie merece desaparecer y después aparecer en una fosa clandestina. Nadie. 9:51 a.m, vamos a un corte y regresamos para regresar el libro que va a reseñar Carlos López de Alba. ¿Qué te pasó? Un libro infantil, 33 18 80 76 41. Envía tu imagen de pantalla para que te lo puedas llevar el día de hoy. 91.5. Atajos para leer en Cara a Cara. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes
Bueno, bienvenidos a 1970 con este bonito fondo musical de los libros y el saber. Bienvenido, Carlos López de Alba. Dame chance tampoco. Yo creo que sí hay una brecha un poco más amplia. Y si a usted le hizo un guiño, le trajo un recuerdo esta pequeña pista, ya debería tener su segunda dosis de la vacuna. La vacuna, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde es de cuándo es la canción? Pues según yo es de este Esquivel, no sé de cuándo, no es de Burbujas, de Burbujas. Bueno. No, 1980, bienvenido a 1980. Por ahí. Yo vi Burbujas en los años 80. Sí, no estamos tan distantes y justo, pues sí, es para hacer un pequeño homenaje a los chicos y chicas. Que hoy regresan a clase. Que hoy regresan, ¿no? Con tanta cosa, tantos contratiempos, ¿no? Y yo siento que sí hay que dedicarles un poco de tiempo porque es complejo, ¿no? O sea, hace poco hablaba con un amigo que es programador de páginas web. Nos pudimos encontrar por una tormenta, ¿no? Y ya cuando le dije, oye, pues así que sea una Zoom, y me decía, no, Zoom ya no, o sea, estoy harto de Zooms todos los días. O sea, entonces, sí, a uno lo cansa, ¿no? Entonces yo creo que a los chicos más, claro. Vamos a ver cómo nos va, pero por eso hoy trajimos este pequeño libro. Yo creo que a todos nos ha pasado, así cuando te caes de la escalera o te pegas con la escoba, llegas con el ojo morado y en el trabajo te dice todo el mundo, ¿qué te pasó? Que así se titula, entonces, ¿qué te pasó? Es un poco así el libro es de un chico que, pues sí, pierde la pierna, o sea, le falta una pierna, es un chico de alrededor de unos 8, 9 años, y él le encanta jugar, como todos los niños, ¿no? De esa edad, pero cada vez que va al parque, todos los niños le preguntan, ¿qué te pasó? Se te cayó la pierna, te la robaron, y él está ya como muy fastidiado, ¿no? De siempre tener que dar explicaciones, etcétera, lo que quieres jugar, ¿no? Entonces, el libro, además, está ilustrado por una ilustradora, valga la redundancia, británica, que se llama Karen George, que es una gran ilustradora, y es un libro muy lindo, y la historia es de James Catchpole, también un escritor británico, que él tiene también, hay ahí una especie de proyección de alter ego, porque él también tiene una discapacidad, le falta una pierna, y él había estado decidido a sus 20 y tantos años a jugar en un equipo paralímpico. De hecho jugó fútbol en un equipo en un equipo de una pequeña liga para discapacitados. Luego también tuvo otros emprendimientos hasta que decidió adentrarse a montar una editorial con su familia, con su esposa y sus 2 hijas, y este libro le ha dado un giro, ¿no? Al tema, porque ayuda a entender tanto a los chicos que viven con discapacidad como a los que no la tienen, que son la mayoría, a entender este tema de las diferencias, ¿no? De cómo no es necesario siempre partir de tú quién eres y qué te falta, ¿no? Sino pues sí, tú quién eres, qué haces, qué piensas, cómo te sientes, y va un poco sobre eso. Me gusta mucho el libro de esta historia. Y que tampoco está mal me parece que también es una metáfora, ciertamente puedes tener alguna discapacidad, pero también es una metáfora de que tampoco está mal ser distinto. O sea, no tenemos, en este mundo en donde prácticamente todo está homogeneizado y en donde nos uniforman en gustos, en actividades, en tipos de productos de consumo, tampoco está mal la diferencia, ¿no? Al contrario, es necesaria. Y creo que esa es la esencia del libro. Eso es justamente lo que quiere transmitir James Catchpole, precisamente, de que está bien ser diferente, ¿no? Y al final tiene un pequeño epílogo dirigido al adulto, incluso al adulto que es padre de un niño que vive sin ninguna discapacidad, para decirle, oye, ¿te ha sucedido que tu hijo le pregunta a otra persona a todo pulmón así de qué te pasó en el ojo, por qué tienes la piel así, por qué te falta un dedo, etcétera? Sí. Y justamente va para eso, así de no te avergüences, más bien sumérgete un poco, ¿no? En eso. Y como decía Galeano, pues es que visto de cerca nadie es normal, claro. O nadie somos normales. De hecho, todos somos con una lupa, todos somos particularmente. Sí, es un libro muy lindo, vale la pena, sí, quien no se lo pueda llevar, porque de alguna manera todos estamos expuestos a esta situación, ya sea que tengamos hijos o no, sobrinos, hermanos, etcétera. Es un bonito regalo, y un libro, porque además de que entretiene, está muy lindo, también trabaja esta parte de la tan famosa empatía, así que bueno. Sí, pues bueno. Y se puede conseguir muy fácil, lo publica la editorial ACAL.
Se llama ¿Qué te pasó? Es un libro de 25 por 25 centímetros en tapa dura, o sea, la van a pasar muy bonito. bien, Dice aquí en la hijos. contraportada, dice, cada vez que Juan sale, inevitablemente le preguntan, ¿qué te pasó? Como si para hablar con él eso fuera un requisito. Pero de verdad es necesaria la pregunta, es lo que dice en la contraportada sobre Juan, que bueno, es un pequeño de 8 o 9 años que no tiene una pierna. Y el libro ¿Qué te pasó? Se lo lleva, muchas felicidades, Luisa Pérez Montoya, o Montoya. Montoya, sí, yo creo que sí. La letra aquí de la U está un poco complicada, pero bueno, Laura, Luisa Pérez, te felicitamos, te llevas el libro ¿Qué te pasó? Ahorita te da los detalles, Laura, para que lo recojas. Y Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y al auditorio y mamás, papás, mucha suerte a todos. No vean el celular. Le mando un saludo al joven Juan Pablo, a quien conocí de golpe hace rato, que me dio un entrón por atrás y me trae con el cuello torcido. Chocaste, ¿va? Bueno, como dicen, me chocaron. Me chocaron. Bueno, tienes que ir a que te revisen la Cruz Verde con el cuello y eso. Luego me voy a las 3 de la tarde y con COVID. Bueno, nos vemos a las 9 mañana. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias.